Bueno, entonces vamos a hablar de neuropatía óptica de Leber. Las neuropatías son neuropatías, está dentro del capítulo de neuropatía ópticas hereditarias. Las neuropatías ópticas de Leber, hay otras también. Esta quizás sea de las que más afecta la visión, porque son muy importantes y es la que nos vamos a buscar esta noche. Sabemos que casi siempre no están asociados a signos neurológicos o sistémicos, aunque hay algunas que sí, y a veces en esos casos la neuropatía es secundario a la enfermedad neurológica general y pueden estar dados por una alteración en el ADN mitocondrial de la célula o en el ADN nuclear. Las características de las neuropatías ópticas hereditarias son que son simétricas en general, digamos que no es que haya mucha diferencia de visión entre un ojo y otro, están los dos igualmente mal, o sea, los dos ojos igualmente afectados por igual, bilaterales. La pérdida de visión suele ser central, y eso a veces el paciente mismo, si uno lo interroga, es muy importante el interrogatorio en neurooftalmología y en esta enfermedad también, entonces hay que tomarse un tiempo interrogando al paciente. Y si uno al paciente le pregunta si la parte periférica les mantiene la visión o ven, los pacientes mismos refieren que sí, que la parte periférica está conservada y es una pérdida de la visión central que es progresiva. Generalmente, si ya llegamos después de las 6 semanas o a 8 semanas del diagnóstico, ya vamos a empezar a ver signos de atrofia en el nervio óptico. Es una enfermedad que ya descrita por Leber como algo inflamatorio. Él ya en 1871 describía este tipo de afecciones familiares, tenía ya varios pedigrees con pacientes que tenían una pérdida severa de visión en ambos ojos. Él lo interpretaba en esa época como algo inflamatorio. Después fue von Hippel el que describió bien, pero Leber también, quedó por eso el nombre de Leber. Hay una ahí concomitante en el tiempo, ambos describieron situaciones muy parecidas y familias, pero es algo reciente el tema de la digamos, diagnóstico donde se sabe que es correspondiente al ADN mitocondrial, y fue Wallace en Florida en 1988 quien pudo digamos, tipificar esta mutación en el ADN mitocondrial en la posición 11778, donde a partir de ahí empezamos a tener un diagnóstico de absoluta certeza. Sabemos que muchas veces en neurooftalmología son diagnósticos clínicos, diagnósticos imagenológicos, pero en esta situación, en la neuropatía óptica de Leber, es un diagnóstico molecular genético. Y es importante también a veces, desgraciadamente hay otra enfermedad que se llama maurosis congénita del Leber, que quizás se refiere a algo, Laura, cuando yo termine de hablar de nervio óptico, que es una distrofia retinal y no es una alteración del nervio óptico. Secundariamente se puede afectar el nervio óptico, desgraciadamente es el mismo apellido, pero no hay que confundir la neuropatía óptica del Leber con la maurosis congénita del Leber, que tienen una visión alterada desde el nacimiento. Pueden tener lo que se llama el Leber Plus, también algunos signos sistémicos asociados, como trastornos de conducción. Puede ser que a veces en el interrogatorio también, a ver si no tiene síntomas o signos cardiológicos, con alteraciones en la conducción, bloqueos tipo Wolff-Parkinson-White, y a veces pueden tener alteraciones en los reflejos, ataxia, neuropatía sensorial. Por eso que una vez que uno hace el diagnóstico, a veces está, digamos, en un paciente que ya tiene alguna sintomatología neurológica o cardiológica, es bueno que se haga una consulta general con algún neurólogo y cardiólogo. Una de las características del Leber es que afecta mayoritariamente a hombres. 80, 90 y a veces más el porcentaje de afectados que son hombres y no mujeres. Sabemos que la herencia al ser mitocondrial, después vamos a hablar un poquito más de eso, afecta principalmente a los hombres a pesar de que es de transmisión materna. Es una enfermedad que ocurre en gente joven, por eso cuando, digamos, uno habla de neuritis óptica en mayores de edad, etcétera, que es un diagnóstico que a veces es una bolsa que engloba muchas patologías, pues el nervio óptico siempre se manifiesta con edema y atrofia, y hay que saber que la edad es un factor muy importante porque ocurre generalmente en la edad entre la primera, segunda hasta tercera década de la vida. Si bien hay casos descritos, hay
estas meetings, las neurooftalmología norteamericana, en los congresos que se hacen, se ha descrito pacientes donde se ha de hecho el diagnóstico ya ha comenzado con sintomatología en pacientes de hasta 70 años de edad, pero habitualmente hay que pensar en un Leber en pacientes jóvenes de entre 15 a 35 años de edad. Habitualmente son pacientes que vamos a ir viendo casos clínicos entre 18, 20, 20 y pico de años de edad. ¿Cómo se manifiesta la neuropatía óptica de Leber? Bueno, con una pérdida de visión central. Los pacientes dicen, a veces lo describen, no es un campo visual por confrontación, pero el paciente dice, en esta zona central dejé de ver, indolora, cuando uno a veces dice neuritis óptica. La neuritis óptica, una de las características que tiene es que tiene dolor en los movimientos oculares. Acá el Leber no tiene ningún tipo de dolor. A veces los pacientes dicen que se les fue oscureciendo la visión, y por supuesto con una pérdida de visión de colores, como se da en cualquier afección del nervio óptico. Pero la característica que es subaguda, o sea que no ocurre como algo vascular, como suele ser en las neuropatías isquémicas, en el avión, que ocurren en mayores de 60 años de edad, que aparece de golpe. Los pacientes, cuando es algo vascular, dicen, me levanté la mañana y dejé de ver, o fue algo muy súbito, sino que es algo generalmente progresivo, tampoco lento como en algo compresivo, que suele tardar un mes o semanas, sino que es algo subagudo, significa que ocurre entre unos días a 2 semanas la pérdida de visión, no más que eso. Con lo cual eso también, la forma en que van perdiendo la visión, es algo que nos va a orientar a la neuropatía óptica del Leber. El fenómeno de Uthoff, que es algo que no es patognomónico del Leber, muchas veces hay pacientes que los describen. Yo me acuerdo de un paciente de hace muchos años que diagnosticamos que era surfista y decía que cada vez que terminaba de surfear de la ola, se quedaba ciego durante un tiempito, y después cuando se pasaba el cansancio mejoraba. Y bueno, ese paciente, el diagnóstico molecular del Leber lo pudimos hacer de tiempo después. Entonces, y la pérdida de visión es severa, generalmente 20-200 o a veces peor, es una pérdida severa, pero una de las características es que los reflejos pupilares suelen estar conservados, o sea que generalmente, como es algo más bien bilateral, cuando lo agarramos todavía no llega a ver, salvo que sea muy asimétrico, como vamos a ver en algunos casos después, los reflejos pupilares suelen estar bastante conservados y no dan un defecto pupilar aferente relativo cuando es algo unilateral, como es la neuropatía óptica isquémica o la neuritis óptica. Acá como es algo bilateral, suele no tener un defecto pupilar aferente relativo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el fondo de ojo? Muchas veces, nada. Está descrito, esto lo describió en el fin del siglo XIX, como les dije, Leber, que también describieron la microangiopatía de la angiectasia peripapilar, que se ha visto que hay un trabajo que describe que solamente un 23% de pacientes al momento del diagnóstico uno le puede ver la microangiopatía peripapilar, se ve como vasos dilatados alrededor de la papila, como si fuera un edema de papila a veces localizado, o un pseudoedema, y en la fluoresceína se caracteriza porque acá no hay un edema verdadero, no pierde fluoresceína en los tiempos tardíos. O sea que inicialmente uno, si tiene suerte, o el paciente consultó en ese momento agudo, puede llegar a ver telangiectasias peripapilares, pero puede no verlo. Entonces, muchas veces, a veces ya llega, quizás si llega después de las 6 semanas del diagnóstico, ya empezamos a ver signos de atrofia de papila, o sea, papilas pálidas. Y en esto a veces la pregunta es, siempre uno en neurooftalmología se hace la pregunta, ¿es nervio óptico o es retina? Bueno, por eso que importa un poco ver todo el fondo de ojo y estudiar bien los vasos, a ver si no hay una atenuación arteriolar. Y en los casos en que empecemos a sospechar que no es un problema de nervio óptico, sino de retina, que después le hablará la doctora Echandi, bueno, es ahí donde viene el pedido de un electroretinograma. La herencia, como le dije, es una herencia mitocondrial, así que las mitocondrias las aporta siempre la madre en el óvulo, con lo cual casi siempre los afectados suelen ser hombres y no las mujeres. Los aminoácidos que están afectados y que producen esa mutación son distintas posiciones del ADN mitocondrial. La que primero se describió es la posición 11778, después, más adelante, se describieron otras, como la 3460, 14484, que son casi el 90% de las mutaciones de
la neuropatía óptica de Leber. Lo que pasa es que hoy en día, cuando uno pide, vamos a ver algunos ejemplos, directamente piden muchos laboratorios genéticos, hacen principalmente ese estudio de esas mutaciones que corresponden al 90-95%, y en caso de que uno sospeche que sigue siendo un Leber, quizás ahí es donde hay que pedir mutaciones de otro tipo de Leber, digamos que no son las características o las típicas de estas tres posiciones 11-778, 34-60 o 14-484. Entonces, inicialmente muchos laboratorios van a hacer el estudio de estas mutaciones, pero si da negativo, uno puede continuar y pedirle que estudie el perfil genético del resto del ADN mitocondrial. Y lo que ocurre en estas mutaciones es que lo que va a afectar finalmente es la energía de la mitocondria. Entonces, la mutación mitocondrial está presente en todos los pacientes que presentan esta neuropatía. ¿Qué estudios vamos a pedir? Bueno, en realidad, como les dije, es muy importante, lo primero, antes que pedir estudios complementarios, es hacer un interrogatorio, cómo perdió la visión, cómo fue digamos, la secuencia. Primero suele afectarse un ojo, después se afecta el otro, nunca es simultáneo, acá no hay pérdida simultánea de visión, sino típicamente empieza en un ojo y después a los 2 o 3 meses le afecta el otro ojo. A veces antes, a veces un poco después, pero más o menos el promedio es que le afecta a un ojo y a los 2 meses le afecta el otro ojo. Como les dije antes, si uno tiene suerte puede llegar a ver dilataciones microvasculares alrededor de la papila en estado agudo. En esos casos uno puede pedir una fluoresceína donde vamos a ver que no hay pérdida de líquido. Y como toda neuropatía, porque esto también ocurre en las neuritis ópticas o las neuropatías isquémicas, va a tener una pérdida muy importante en la visión de colores. Así que podemos hacerle con el test de Farnsworth o más rápido el test de Ishihara, que vamos a ver que van a tener una gran pérdida de visión de colores. Potencial visual evocado va a estar alterado y electroretinograma pattern es algo que también está afectado en estos pacientes. Hoy en día con el OCT podemos ver la afección, fíjense acá en la foto donde dice donde están las flechas, donde está la capa de fibras de una alterada por tener muchísimo menor espesor. Así que hoy en día las imágenes también no son de utilidad en un caso de neuropatía óptica de Leber. Vemos distintas secuencias donde acá vamos a ver que el campo visual está afectado principalmente a nivel central y vamos a tener ya un estadio tardío este es un paciente que ya lleva tiempo en su diagnóstico y vamos a ver que hay atrofia de papila, con lo cual muchas veces si no llegan en las primeras semanas y el paciente llega después, vamos a ver ya atrofia de papila en ambos nervios ópticos. Las imágenes a nivel cerebral muchas veces se les pide porque generalmente quieren descartar algún proceso compresivo, aunque como les dije, lo que es compresivo suele ser muchísimo más lento y no tan subagudo como en el Leber. Y hay casos descritos donde hay un realce en la vaina del nervio óptico en el trayecto intraorbitario. Por eso siempre hay que pedir con supresión grasa y con contraste para estudiar bien el nervio óptico, pero la mayoría de las veces las resonancias son normales y no se ve absolutamente nada en el trayecto intraorbitario. El líquido cefalorraquídeo no es necesario, salvo casos donde uno quiere descartar una neuritis óptica por esclerosis múltiple, pero como dijimos antes, las neuritis ópticas se manifiestan de otra manera, unilateral exclusivamente, y suelen tener dolor en los movimientos oculares. ¿Con qué vamos a diferenciar una neuropatía óptica de Leber que se da en pacientes jóvenes? Bueno, las neuropatías tóxicas alcohólicas también son bilaterales, también da un escotoma seco central, pero no son secuenciales. Generalmente la pérdida de visión es simultánea en ambos ojos, no es tan subaguda, no es tan rápida, suele ser más lenta, generalmente ocurre después de, digamos, un transcurso de más de 2 meses, y puede ser también en pacientes jóvenes. Acá no hay una predilección por la edad. A veces se asocian o no a deficiencias nutricionales, muchas veces están juntas, la neuropatía tóxica alcohólica, ambliopía alcohólica también se le llamaba antes. Por eso hay que en el interrogatorio también preguntar sobre el tema nutricional.
y en el examen clínico ver si hay signos clínicos de que haya alguna otra deficiencia nutricional. Aún neuritis ópticas atípicas, que uno puede confundirse con un Leber, pero generalmente, como les dije, son unilaterales. Acá no es bilateral, no es puede ser secuencial, porque las neuritis ópticas puede afectar un ojo y meses después afectar el otro, pero generalmente acá sí hay dolor y los campos visuales no son tan simétricos y secos centrales como se da en la neuropatía óptica del Leber. No es la única neuropatía hereditaria, la de Leber. También está la dominante de Kier, que es, como dice el nombre, de herencia autosómica dominante. Generalmente no afecta tanto la visión, suelen tener visión de 20-40 y no 20-200 o menos como en el Leber, y suele tener el haz papilomacular afectado con una atrofia apenas del lado temporal de la papila y no una atrofia masiva como vemos en los pacientes con neuropatía óptica de Leber. El pronóstico, bueno, es una pérdida profunda y permanente de la visión, pero hay casos aislados de recuperación espontánea. Están descritos ya hace ya unas décadas pacientes que súbitamente y mágicamente han mejorado la visión. La que más se asocia a posibilidades de recuperación espontánea de visión es la mutación 14484, por eso también es importante no solamente pedir el estudio genético para confirmar el diagnóstico, sino también para un poco tener idea de qué pronóstico va a tener el paciente. Y acá vamos a hablar un poco de qué es lo que se está haciendo ahora. El tratamiento ya había, hace muchos años ya se hablaba, hay pósters y hay papers publicados de tratamiento con idebenona, que es coenzima Q y que interviene en la fosforilación oxidativa para mejorar el transporte de electrones en la fosforilación en la parte metabólica de la mitocondria, pero no había nada estandarizado en cuanto a dosis, con lo cual ahora estamos haciendo, hay un programa de pacientes donde estamos tratando pacientes con una dosis de 900 miligramos día, son 6 comprimidos por día, donde digamos, se cubre todo lo que sea el costo del tratamiento a los pacientes, y se ha mostrado que no solamente interviene o beneficia en pacientes en la etapa aguda, sino hay casos descritos donde ya han tenido neuropatías de Leber diagnosticados hace 5 años o más y que les ha mejorado la visión de una manera estadísticamente significativa. Así que el tratamiento, aparte de que lo que uno habla de evitar tóxicos como el alcohol o fumar, sí también lo que estamos haciendo es el tratamiento farmacológico con la idebenona en 900 miligramos por día, con buenas respuestas en el largo plazo. Vamos a hablar un poco de casos clínicos. Este es un paciente de 17 años de edad, vamos a hablar de ejemplos, que era miope desde los 6 años y me fue derivado por pérdida progresiva de la visión. Pensaban que cuando llegó a un centro oftalmológico empezaron a estudiarlo por glaucoma, porque había ya signos de atrofia de papila. Miope de -3, no, digamos, corregía con corrección óptica y ya tenía una pérdida de visión de colores. Le hicieron todo estudio referente a glaucoma, a ver si eso explicaba su atrofia de papila. Tenía una paquimetría, una escopía, donde no explicaba para nada el glaucoma, y le hicieron una curva de presión que estaba totalmente normal. Vemos acá que tenía una atrofia, si bien las fotos a veces dependen mucho de la intensidad del flash, así que no es bueno para evaluar la coloración, pero sí podemos darnos cuenta de que había una atrofia de papila, digamos, más del lado temporal, pero bastante masiva en ambos ojos. Quizás ahí sí podemos ver cambios vasculares post-telangiectasias, tortuosidad vascular, y el OCT que tenía en esa época había menos definición en los estudios de imágenes, vemos que estaba afectado en la capa de fibras con alteración en ambas papilas. Les pedimos un campo visual, un Goldman, nos ayuda mucho para ver cómo conserva el campo visual periférico, y las isópteras están totalmente conservadas, y el paciente lo que tenía un escotoma seco central bien marcado en el ojo derecho y un escotoma central en el ojo izquierdo que ya empezaba a cerrarse, y vemos bastante simetría, si bien no son
exactos los escotomas entre un ojo y otro, vemos que son bastante parecidos. Esto fue progresando en el ojo izquierdo, y vemos que luego de varios años el campo visual se mantuvo estable y no ha empeorado. Este paciente pudo, y es importante la calidad de vida que pueden realizar pacientes jóvenes. Vemos que empezó con 17 años de edad, terminó su colegio y estudió una carrera, y tiene la posibilidad de viajar al exterior para estudiar física cuántica. O sea, le ha permitido, a pesar de la visión que tenía, estudiar toda su carrera y poder trabajar profesionalmente. Se le hizo acá, confirmó el estudio de ADN, que era una mutación a nivel de la posición 11778, o sea que si bien se habla de que esta es la que peor pronóstico tiene, acá tenemos un ejemplo que no siempre es tan lineal, y este paciente hoy en día está becado para estudiar digamos, un modelo de válvula cardíaca, o sea que ha realizado su carrera y su ejercicio profesional a pesar de tener una neuropatía óptica de Leber. Este es otro paciente un poco diferente, acá 26 años de edad, tuvo una pérdida de visión a los 14 años de edad, se la diagnosticó como una neuritis óptica. Hablando de Olimpiadas, que estamos en época de Olimpiadas, estaba en las Paralimpiadas Panamericanas, en un torneo de taekwondo, y tuvo una alteración por un angioma, tuvo 4 cirugías de columna, terminó una fusión vertebral lumbar y con algunos trastornos de paraparesia, y después empezó con pérdida de visión años después, con pérdida de visión en el otro ojo, se le indicaron corticoides, plasmaféresis, se pensó en una neuromielitis óptica por alteraciones también a nivel de la columna, pero después se confirmó que esto era por los angiomas que tenía y no tenía ninguna relación con su neuritis óptica. Tenía imágenes totalmente normales y tenía una afección muy severa de la visión en ambos ojos, sin visión de colores. Acá sí vemos que hay una alteración en los reflejos pupilares, porque ya había bastante asimetría. Fíjense, el ojo izquierdo responde el reflejo fotomotor en el derecho, pero en el izquierdo no, se dilata. Esto muestra que hay un defecto pupilar referente relativo, y podemos decir que es una pupila paradojal, porque cuando iluminamos con el oftalmoscopio binocular indirecto, dilata en lugar de contraerse. Entonces, vemos que hay casos aislados de neuropatía óptica de Leber. Acuérdense siempre de estudiar las pupilas, donde puede llegar a haber un defecto pupilar aferente relativo si es muy asimétrico, como este paciente. Vemos que los nervios ópticos estaban muy atróficos en ambos ojos, y el campo visual estaba severamente afectado. Tenía anticuerpos anti-NMO negativos, con lo cual descartaba la neuromielitis óptica, y se le pidió un estudio mitocondrial donde dio una muy atípica mutación. No están dentro de las características 4 o 5 principales, con lo cual a veces hay que, como les dije antes, pedir, si da negativo las 4 o 5 principales, en este caso de una secuencia 88-36, y el paciente acá se confirmó la neuropatía óptica de Leber. Este es otro paciente de también 17 años, fíjense cómo coinciden las edades. 17 años de edad, 6 meses antes de la consulta, tuvo una disminución aguda, bastante aguda de la visión, luego de la cirugía de apéndice. En principio se pensaba que había una relación con eso. Un mes después de perder la visión del ojo derecho, la perdió en el izquierdo, sin dolor. Dice que le fue empeorando cada vez más. Visión bultos, pupilas reactivas, sin defecto pupilar frente relativo en este caso, porque fue primero un ojo, después el otro, sin visión de colores, y vemos que cuando nos llega ya tiene una atrofia de papila más de un lado que del otro, un campo visual severamente afectado en la parte central, ya no podía leer ni escribir, no podía ya ponerse la ropa ni comer, con lo cual necesitaba ayuda, y las neuroimágenes daban normal, y fíjense acá el campo visual que da un escotoma masivo, seco central, que
que le correspondía con esa muy mala visión, y en este caso el estudio dio positivo para la variante 3460 de la neuropatía óptica de Leber. Este es un paciente de 17 años de edad también, que tuvo una pérdida de visión del ojo 3 meses antes de consultarnos a nosotros. Se dio cuenta jugando al fútbol, decía que cuando se cansaba veía peor, característico del fenómeno de Uthoff que hablamos antes, y un mes después empezó a ver menos en el otro ojo. Lo internaron, le dieron corticoides endovenosos pensando que era una neuritis óptica, con imágenes normales, TC y resonancia magnética, y vemos acá lo mismo, atrofia de papila bastante severa en ambos ojos, con un campo visual también, un escotoma seco central en ambos ojos. Fíjense que las isópteras periféricas están conservadas. Se le pidió también, en este caso, a este paciente, anticuerpos anti-NMO o aquaporina, que dieron negativo, y se le hizo una punción lumbar donde el líquido cefalorraquídeo no mostraba banderas oligogonadales, con lo cual se descartó también la esclerosis múltiple. Y acá hay una duda, porque el paciente llamaron hace un mes diciendo que pudieron hacerle los anticuerpos anti-NMO y anti-aquaporina, que daba una dilución de positivo de 1 en 100. Acá es donde, digamos, el paciente quedó con la duda, porque a pesar de haber tenido un estudio negativo para cualquier variante de las principales de la neuropatía óptica de Leber, le quedó esa duda de la neuromielitis óptica por ese título de 1 en 10. Como dice ahí, no es algo que sea, digamos, significativo en cuanto al diagnóstico. Por eso, como les dije antes, a veces si clínicamente uno piensa que es un Leber, tiene que pedir otro tipo de variantes de la mutación mitocondrial para confirmar el diagnóstico. Entonces, como conclusiones, tenemos que saber que todo paciente con una pérdida bilateral de visión indolora, a diferencia de las neuritis ópticas, no simultánea, acuérdense que afecta primero un ojo y 2 meses después o 3 meses después afecta el otro, pero simétrica en un paciente joven debe hacer pensar en neuropatía óptica de Leber. Muchas gracias.